Radio Teli. Conectando la academia con la industria. Un proyecto de la Escuela de Marketing y Branding del Politécnico Gran Colombiano. Bueno, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Radio Telling. Siempre es un placer recibirlos para traer más conocimientos de este mundo tan bonito que es del mercadeo y la publicidad. Yo soy Juliana Arenales y hago parte de este equipo con el que estamos trabajando para traerles cada semana contenido nuevo, tanto en los episodios del podcast como en las redes sociales. Y en esta ocasión los acompaño con mi colega y amiga Vivian Párraga. ¿Cómo estás, Vivi? Hola Juli, muy bien, muchas gracias. Estamos muy contentos de poder traer este contenido a todos ustedes y conectarnos desde la academia hacia la industria. También aprender un poquito más de todo este mundo que tanto nos apasiona. Hoy estamos muy felices porque es la primera vez que estamos en entrevista, Juli y yo. Nosotras empezamos este proyecto hace un año y ya hemos visto cómo hemos crecido, cómo nuestro equipo ha crecido y nuestra comunidad. Entonces esperamos poder seguir así y poder nutrirles más sobre la industria. Sí, es verdad, hace un año éramos solamente las dos compartiendo noticias y ya no era más, pero ha crecido y eso nos gusta mucho. Resulta que hoy tenemos dos invitados muy interesantes porque seguramente ustedes han visitado los sitios de los que ellos son cofundadores. Uno de esos es Copublicitarias, que es una comunidad que reúne estudiantes, profesionales y agencias. Pues seguramente ustedes han entrado a leer algún artículo por allí, porque también tienen otros proyectos, tienen congresos. Entonces, pues nada, sin más, se los presento. Hoy estamos con José Sopó y Rodolfo Velázquez. Ellos son cofundadores de Copublicitarias. Y pues nada, esto nada más que un medio, es una red de amigos, como ellos lo dicen. Entonces, bienvenidos, es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Hola Juliana, ¿cómo estás? Viviana, ¿cómo les ha ido? Muchas gracias por la invitación, muy contentos de acompañarlas. Y nada, aquí estamos para conectar la academia con la industria. De igual manera, Juliana, Viviana, un gusto conversar con ustedes. Y muy propicio porque estamos en la organización de Congreso Adictos, que entre otros es el evento que es de copublicitarios junto a NOCMA, la Escuela de Creativos. Conecta muy bien a la gente joven con la industria, entonces sería un buen preámbulo esta entrevista para conversar de ello. Bueno, a mí me gustaría saber ustedes cómo se conocieron. Bueno, nosotros nos conocimos en la Universidad Central, a eso como tercero o cuarto semestre, y siempre como esas ganas como de querer hacer cosas, como que nos juntamos y empezamos en temas, por así decirlos, como de representación académica y temas políticos en la universidad. Primero como que hicimos eso, y después ya como que la pasión hacia la publicidad, que fue la carrera que estudiamos, nos llevó como a esa necesidad de conocer de primera mano el mundo de la publicidad, y qué mejor conocerla que con los actores que hacen parte de ella. Entonces así fue que hicimos, así fue que nació Copublicitarios y así fue que nos conocimos en la universidad. Ok, yo quisiera preguntarles por qué decidieron estudiar publicidad, o sea, ¿qué fue esa espinita que dijeron, por ahí es mi camino? Bueno, de mi lado y ahora que José nos cuente la historia, pues yo en realidad, yo primero estudié en la Universidad Nacional, entonces yo empecé estudiando ingeniería de sistemas, me pasé a idiomas, quería estudiar diseño gráfico, pero no lo lograba porque pues en realidad dentro de la universidad es muy complejo porque hay una prueba específica y pues ustedes saben, la Universidad Nacional es compleja. Y de ahí empecé a estudiar otros temas, inclusive me había metido en una escuela de música, estaba probando, intentando descubrir como el camino. Y un amigo que estudiaba en la Universidad Central, justamente, me dijo, oiga, está bueno, de repente no es diseño gráfico porque se ve siquiera una materia, pero sí tiene un enfoque que le puede interesar, revise muy bien el pensum, pásese ahí por la página y
y me cuenta porque pues yo ya estoy dentro, estoy por graduarme y puede por ahí funcionar. Evidentemente yo entré, lo vi, la verdad no, nunca había pensado en publicidad, vi que también estaba la Tadeo, pero pues era más costosa, vi que estaba el Poli, pero la verdad es que me parecía que estaba muy lejos, ¿no? Y yo vivía en Suba, entonces calculando dije pues está bien ubicado y de repente funciona por costos. Entonces solo tenía esas tres opciones, la Tadeo, el Poli y la Central. Y me fui por la Central y pues la verdad ahí estuve un tiempo y al final pues sí, finalmente me gradué después de pasar por tantos intentos de estudio profesional. Esa es la historia. José, ¿y tú cómo lo decidiste? No, yo la verdad, pues sí, es como un tema peculiar. Yo desde muy pequeño, yo digamos que o era derecho, era publicidad desde los 12 años. Siempre me llamó la atención el tema de la publicidad, de los comerciales, de cómo se hacía todo este tema. Entonces, como que lo tuve muy claro desde el colegio, pero al tenerlo tan claro, yo no tuve afán de entrar a la universidad. Yo, digamos que yo entré hasta los 19 años. Primero estuve 2 años como explorando a ver si era lo que yo quería. Y sí, definitivamente era lo que quería y me pasó igual lo de Rodolfo. Aparecen opciones como la Tadeo, el Politécnico y aparece la Central, que es una universidad que en ese momento era asequible y tenía muy buena reputación en temas de premios en ese momento universitarios. Entonces, sí, fue el camino. Ahí fue la Central y ahí empezamos. Y para derecho y publicidad igualmente son bastante distintas, ¿no? Sí, pero yo creo que era más como un tema de televisión. Yo toda la vida he visto mucha televisión, entonces creo que el tema de las leyes, los abogados y demás, pero no, pues era como de leyes como por algo más serio, pero no, al final me decidí por publicidad muy fácil. El camino creativo. Bueno, ahora sí, ¿cómo empezó esta idea de copublicitarias? Bueno, No sé, Rodolfo, sí. sí, venga, yo les cuento un poco. Yo creo que, oiga, ¿cuántos años llevamos ya? Como 9, creo. 9 exactos. Y nosotros teníamos estos eventos que comentó José en un principio dentro de la universidad. Un poquito era como un poco proactividad y activismo, porque también éramos representantes estudiantiles, entonces teníamos invitados, hacíamos otro tipo de escenarios más políticos, pero de repente cuando conectamos con una idea alrededor de nuestra carrera, le apuntamos a invitar a unos directivos de carreras de publicidad, perdón, directivos de agencias, justamente pues para que compartieran su conocimiento. Siempre ha sido real, pues en su momento era más fuerte, que estaba más alejada de la industria de la academia, y como que con algunos profesores lo comentamos y como que no veían viabilidad, de pronto no tenían contacto con gente dentro de agencias y nosotros nos lanzamos y quisimos en un primer momento tener a alguien grande y le escribimos a Juan Carlos Ortiz, que estaba en su momento, pues sigue porque desde ese momento ya era presidente para DDB y estaba en Nueva York, y por medio de un tweet nos contestó, nos dijo que él tenía un espacio para venir a Colombia un par de meses después, y ahí en su momento dijimos, creemos el evento. En ese momento era el principio de las redes sociales, entonces Facebook pues no era tan fuerte, pero sí ayudó definitivamente para impulsar el inicio de esta idea. Desde luego no existía Instagram, pero sí fue justamente a través de Juan Carlos Ortiz esa primera idea que nos ideamos invitar a otros directivos de agencias colombianas con el precedente que Juan Carlos iba a estar y pues que al final es una autoridad y un referente, un icono para todos. Y otros directivos dijeron, bueno, sí, pasamos por su universidad, damos una charla y luego pues terminaría la idea o se solidificaría con la conferencia de Juan Carlos Ortiz, que pues tuvo como en su momento más de 1.200 personas en un escenario que era el Teatro México, que es de la Universidad Central. Entonces ahí fue el inicio. Al principio pues no eran nada más que conferencias publicitarias, y así se llamó el proyecto, dentro de la universidad, pero se fue emancipando a otras universidades donde fuimos invitados, pasamos por muchas dentro del país, inclusive salimos del país con el proyecto, y ya después empezamos a hacer, sin querer, creo que fue como un tema súper orgánico, noticias, y de esas noticias se creó la web hace unos 5 años, José, por ahí. Sí, 2014. Exacto, 6 años, y ya ahí empezamos a volvernos un medio
una plataforma porque empezamos a trabajar con semanas de publicidad, con temas de prácticas laborales, justamente con más eventos de otras maneras de actividad, no solo publicitaria. Y ya pues al día de hoy pues es una comunidad justamente que entre otros y a modo resumen solo en Instagram es la red especializada en mercadeo y publicidad más grande de Latinoamérica en Instagram. Sin embargo pues en otras redes aún falta crecer. Somos jóvenes alrededor de pensar de proyectos como que suponen están o son competencia como Latin Spots, Atlatina, P&M, que casi todos nacieron antes de que nosotros mismos naciéramos. Entonces en realidad pues vamos allí, es un enfoque más, creemos, dentro de una mirada dentro de la publicidad, porque José y yo trabajamos en agencias de publicidad muchos años, entonces no es la mirada periodística, sino es la mirada desde la creatividad, desde la estrategia, un poco con un enfoque más hacia lo práctico que hacia el imaginario de lo que es la industria. No, ahí me quedo corto en un resumen. José sabe que la historia es mucho más larga y con muchos más detalles, pero a grosso modo eso es. Eso es, tal cual. Ok, vale, súper. Pues nosotros sabemos que trabajaron en agencias y decidieron pues tomar todo este rumbo de medios de comunicación, de publicidad, teniendo en cuenta que copublicitarias están montando contenido nuevo constantemente. ¿Cómo estructuraron la organización del equipo para llegar a todo eso? Pues bueno, yo creo que la verdad, pues como dijo Rodolfo, todo ha sido como un paso a paso y que también se han ido dando las cosas. Nosotros cuando arrancamos, como te dijo Rodolfo, nosotros hacíamos sobre un tema de conferencias y creo que fue ese tema primero, darnos a conocer en la industria, por el primer paso, o sea, que digamos todos los líderes y todas las agencias conocieran el trabajo que hacíamos Rodolfo y yo, llevando las conferencias gratuitas a diferentes universidades de Bogotá y del país. Creo que ese fue el primer paso. Y ya después, como decía Rodolfo, fue algo que las mismas agencias nos empezaron a escribir como, oiga, ustedes que tienen la red tan fuerte en Facebook, porque en esa época pues Instagram no existía y Facebook era muy fuerte, ya digamos estaba muy consolidada la red. Nos decían, ustedes que tienen esta red tan fuerte, ustedes deberían como ayudarnos a compartir estas noticias, demás. Y ahí fue cuando dijimos con Rodolfo, vea, aquí está pasando algo, deberíamos como empezar a comunicar. Y empezamos a hacer como un paso a paso, siempre hemos sido como muy estructurados, siempre tenemos unas sesiones de trabajo, nos sentamos y decimos, bueno, listo, ¿qué pasa en la industria? Hay muchas movidas publicitarias, hay nuevas campañas, llegan nuevas cuentas y demás. Entonces lo que hicimos fue como estructurar como unas temáticas de lo que pasaban y empezamos a recibir todas esas noticias, a ordenarlas y a empezarlas a publicar, y cuando nos dimos cuenta que ya se nos quedaba corto el fanpage, pasamos a web. Entonces como que siempre, lo que les digo, siempre ha sido como paso a paso. Después hicimos la web empezó a crecer, mucha gente pues quiere salir en ella, las marcas, los anunciantes, las agencias, los actores del gremio quieren aparecer en esta. Entonces empezamos a moverla y siempre es, lo que siempre hemos estructurado con Rodolfo, siempre es mantener fresco el tema, no dejarlo, no dejar que pasen muchos años. Por ejemplo, este año venía una nueva actualización del medio y como tal. Entonces siempre hemos tenido como eso en cuenta. Digamos que el equipo, digamos, no es muy grande. Nosotros somos Rodolfo, 2 diseñadores, un community manager y yo. Somos puntualmente el equipo que siempre está como trabajando y organizando todo el tema. Y pues se organiza a través de medio de un tráfico, una matriz de contenido. De esa manera es que lo hacemos. Pero siempre hemos dejado que sea un paso a paso que nos vaya marcando el camino del proyecto. Así ya, digamos, hemos hecho congresos, hemos hecho actividades de captación de trabajo con diferentes marcas, hemos hecho hasta una muestra artística. Entonces hemos hecho eso y pues ser muy inquietos, ¿no? O sea, sacar nuevos temas y nuevas secciones y nuevos eventos que puedan influir en el medio, porque nos podíamos quedar en las conferencias publicitarias y hubiera funcionado perfectamente hasta el día de hoy, pero pues se hubiera quedado ahí el tema.
¿Y en qué momento lo estructuraron como un modelo de pronto un modelo de negocio? Que ya dijeron como, bueno, esto se puede estructurar más así y nos vamos a dedicar de lleno a esto, y dijeron no más agencias. Yo creo que justamente este es un buen mensaje para quienes tienen proyectos independientes, y es que cuando tu trabajo tu trabajo independiente o tu emprendimiento ocupe más la dedicación de tu trabajo propio, dependiente, si trabajas en una agencia o en una empresa, ese es el momento. Inclusive pues encontrando también un punto de equilibrio en el tema financiero. De repente nosotros trabajamos, José trabajó en Macan, trabajó en Sancho, y yo recuerdo que yo trabajé en Leo, en DDB, nos encontramos los dos en Sancho, y íbamos construyendo todo este proyecto, trabajándole, haciendo mucho extra time, es decir, aparte que el trabajo es arduo dentro de la agencia, organizando los eventos, las noticias. Pero justamente recuerdo que si yo no estoy mal, José, en algún momento al principio de la web fue cuando notamos que ya nos empezaron a ofrecer pago por noticias y por cubrimientos y por entradas, y creo que lo empezamos a equiparar justamente versus el pago de la agencia, y empezamos a darnos cuenta que financieramente había un proyecto que tendría captación de ingresos sostenibles, y ya en ese momento ya teníamos muchos aliados. La verdad es que nos sentíamos respaldados por las escuelas de creatividad, justamente por una cantidad increíble de agencias, creo que todas las multinacionales sin excepción, y bueno, universidades, productoras, postproductoras, estudios de fotografía, emprendimientos similares. Y ya a ese momento dijimos con José, montemos una oficina y organicemos este proyecto. Y de esa manera buscamos más y mayores recursos para hacerlo más grande. Y justamente ya en la independencia fue que es similar al tiempo de la web, fue que empezó esto ya a volverse, lo formalizamos como una empresa, desde luego, porque obviamente empezamos a facturar no solo con empresas tipo agencias, sino también con marcas. Y ya ahí la historia es larga, porque ya de ahí para adelante hicimos una cantidad de eventos, acciones de todo tipo, que no solo se limitan a las noticias. De hecho, nosotros tratamos de decir que no somos un medio, sino una plataforma, porque casi que hemos contratado inclusive personal para Bavaria. El año pasado tuvimos casi 50 contrataciones en un evento que se inscribieron 8.500 personas. Pero pues son un montón de acciones que cada vez responden un poco a las necesidades reales de la industria, y a través de ello es que pues hoy no solo contamos con Copublicitarias y Congreso Adictus como proyectos, sino José y yo tenemos otros proyectos y otras empresas con las cuales lateralmente trabajamos. Este es un proyecto grande, pero tenemos otras fuentes de ingreso. Esa es la historia. Exacto. Yo también quisiera agregar ahí que también es un tema de también como de arriesgarnos, que nosotros digamos en un punto pues sabíamos que teníamos el tema seguro en las agencias, como decía Rodolfo, ya nos ocupaba mucho tiempo, y un día nos reunimos y dijimos, bueno, o seguimos en agencia o seguimos con el medio, pero no podemos ir con las dos porque no nos va a dar el tiempo. Y empezamos a arriesgarnos, o sea, dejamos lo seguro por irnos por empezar este rumbo de emprendimiento, y ahí fue que pasó, y ahí fue cuando digamos más la creatividad de nuevos formatos, de nuevos negocios, de nuevos temas nos empezó a surgir. Entonces también fue como ese tema como de arriesgarnos y de confiar un poquito en la capacidad de nosotros. Tremendo, porque además, como veníamos mencionando desde el principio, pues han hecho más cosas desde Copublicitarias, por ejemplo, Movimiento Click y Congreso Adictos, entonces que son pues congresos muy reconocidos durante los últimos años acá en Colombia y también en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo surge eso? ¿Cómo surgen estos congresos? ¿Cómo surgen esas ideas? Pues mira, sí, si quiere, José, cuéntele la historia. Sí. Hágale. Pues yo creo que mira, nosotros cuando teníamos el medio y cuando decidimos salirnos de las agencias, nosotros teníamos la idea desde hace un año de hacer un congreso, diferente, porque nosotros habíamos asistido a todos los congresos posibles de publicidad,
y nos dimos cuenta que había un componente que no, pues que se quedaba solo hablando en el tema de publicidad como tal. Y ahí tuvimos la fortuna de conocer a un socio que se llama Valentín Villamil, y con él empezamos a estructurar este tema, empezamos a darnos cuenta que no era por el tema de la publicidad, cuando nace Movimiento Click, que era un tema más global, y ahí es cuando nace Movimiento Click, que es el Congreso Latinoamericano de Innovación y Creatividad, que nos dimos cuenta que era algo que nos habían enseñado en las agencias, que nos decían que para crear de todo había que aprender de un poco de todo. Entonces nosotros decíamos, nos estamos quedando solo aprendiendo sobre publicidad y mercadeo. ¿Por qué no empezamos a aprender de todas las áreas posibles que hay? Porque en todas se involucran la creatividad, el emprendimiento y la innovación. Y ahí es como nace Movimiento Click. Tuvimos como esa buena idea, la estructuramos correctamente y así es como nace. Y el mismo año, esto fue Inquietos, porque Click nos trae un montón de trabajo, un trabajo inimaginable. Creo que nosotros nunca habíamos trabajado tanto en nuestras vidas como en esa época. Pero cuando se termina Movimiento Click quedamos como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, y ahí dijimos, pero deberíamos hacer un congreso para estudiantes de publicidad. Hoy es un congreso joven, porque hablábamos de que, bueno, los congresos son carísimos para los estudiantes. Acá no hay una opción solo nosotros. Si nosotros nos llevamos la conferencia gratis o las universidades no se les ocurre algo en su semana de publicidad, los estudiantes ven muy complicado tener este acceso al gremio publicitario. Y ahí fue cuando decidimos crear Congreso Adictos, que es un congreso que costaba 60.000 pesos la boleta, que eso es casi simbólico para lo que cuesta una entrada hoy a un congreso de publicidad. Y así nació, de ser un poco inquietos y de darnos cuenta que ya habíamos como descubierto la pequeña fórmula de hacer congresos, como no la fórmula, sino la manera. Y ya, así fue que tal cual así fue la historia. No sé si Rodolfo de pronto quiere agregar algo ahí, pero creo que así fue. No, tal cual, es un poco de perspicacia, inquietud, proactividad y prueba de error, pues al final que ninguno justamente había trabajado en BTL y al final que se estaba volviendo de alguna manera esto que pues que más que BTL es diseño de experiencias. Exacto. Y allí justamente la verdad funcionó increíblemente, pues la verdad es que no la jugamos a que al ojo de detalles saliera a la perfección. Quizás alguna vez lo conversamos con José y Valentín, era que el mismo desconocimiento de hacer algo nos llevó al riesgo de intentar que no fallase de ninguna manera. A veces uno cuando sabe mucho se lo cree y tiende a fallar. En estas circunstancias donde no pensábamos que pudiéramos fallar, habían unas inversiones gigantes de unas marcas que conseguimos increíblemente, pues al final teníamos que salir muy bien y salió más que bien. Entonces de ahí para adelante planchamos el modelo, lo adaptamos entonces a publicidad, como dijo José, como Back to the Basics. Y ahí mantenemos estos dos, otros particulares para empresas privadas, José por su cuenta, yo por mi cuenta, pero lo que nos conecta sobre todo pues son estas ideas con las cuales arrancamos. Ya que mencionaste esto de la prueba y error, ¿qué retos se enfrentaron y de pronto qué errores pudieron haber evitado o qué errores tuvieron que cometer para hacerlo bien? No, pues yo me estoy riendo porque me trae tantos recuerdos, tantas cosas. Es que creo que lo que decía Rodolfo, creo que el desconocimiento de nosotros nos llevó a hacer cosas que, digamos, mucha gente decía, oiga, si no se hace, pero a nosotros no nos salía bien. Obviamente nos podía haber salido muy mal, pero había como desconocimientos técnicos, como no sabíamos cómo se llamaba una pantalla, no sabíamos que eso se necesitaba para que el evento saliera bien y se nos aparecía un angelito y nos ayudaba faltando 3 días para el evento, o nos empezaron a pasar cosas muy chistosas y también cosas muy de buenas. O sea, lo que decía Rodolfo, nosotros llegamos con una presentación de PowerPoint a pedir muy robusta, claro, muy clara, pero nosotros llegamos a grandes marcas como Halls, que fue la gran patrocinadora de Movimiento Click durante 2 años, y nos creyó de arranque con
con una presentación de PowerPoint, como nosotros le decíamos, y la logramos. Pero sí, ese desconocimiento, hoy por ejemplo ya tenemos ese conocimiento y ya sabemos que habían cosas que no debíamos haber hecho de esa manera, porque pues si no salían bien, pues podía haber salido todo mal, pero pues afortunadamente no fue así. Pero no, creo que sí, era la prueba y error, y yo creo que pasó, es como un poquito una filosofía de nosotros, que es como lo peor que le pueden decir a uno es que no. Y así pasó igual con copublicitarios. Cuando arrancamos escribiendo a Juan Carlos Ortiz, lo peor que podía pasar es que él nos dijera no me interesa, o que nos dejara en visto. Y así ha pasado con todos los speakers que han estado en Click, en Adictos, en copublicitarias. Nosotros arrancamos, les escribimos un mail por LinkedIn, por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por donde sea, y lo peor que te pueden decir es que no. Afortunadamente en muy buenas ocasiones, muy buenas personas nos han dicho que sí y nos han ayudado. Entonces yo creo que esa es la prueba y error, atreverte y a ver si lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien, y empezar a ver cómo aprendes, cómo vas aprendiendo eso en el camino, y ya. Sí, hay un tema, y es que justamente si uno mira los modelos actuales de startups, se basan justamente en intentos y en probabilidades estadísticas. Entonces tú, muchas veces cuando alguien se acerca y nos cuenta una idea, un proyecto, y la gente se enamora y se casa con una sola idea, es probable que haya muy pocas probabilidades que funcione. En cambio, mientras tienes muchas fichas con que jugar, pues nosotros siempre decimos que no poner todos los huevos en una bandeja, sino intentar por muchas fuentes, hay resultados mayores. Entonces uno mira a los emprendedores o empresarios que han hecho historia en el país, guardando las proporciones. Nosotros ni lo somos, ni creo que pues, ni estamos cerca, pero esperamos algún día poder estar en ese lugar. Pero sí le han apostado a muchas cosas, y la historia del mundo se basa en que alguien intentó primero una fábrica de algo, se convirtió en algo, mutó en algo, fue comprado por uno u otro, pero basado en un escenario de diversificación en posibilidades. Entonces, si miramos en retrospectiva lo que hemos hecho, de hecho, la verdad, nunca me lo había planteado, nunca nos habían entrevistado de esta manera. En realidad sí, habían muchos escenarios, habían muchos, hacer cursos con las escuelas de creatividad, pero hacer una exposición de arte, pero también hacer un trabajo de headhunting, un portal de noticias, un congreso de creatividad, un congreso de publicidad, y en esa diversificación, si alguno fallaba, pues seguíamos trabajando en nosotros, o si se fortalecía, apalancábamos a los otros. Y justamente hoy la resolución de todas estas iniciativas nos trae a tener más proyectos de otras miradas en educación, José con diseño de experiencias, y ahí seguimos remando. Creemos que pues, no, esto es el principio apenas, porque pues, trabajar independiente 5 años, pues no es que sea algo tremendamente ya el logro de la vida, sino que pues creo que hasta ahora empieza a coger forma en realidad. Tal cual. Claro, y vemos que ustedes son un gran ejemplo realmente de lo que conlleva esta industria, porque esta industria total es de arriesgarse, de intentar, de seguir intentando hasta que salga. Y ustedes lo han hecho con todo esto que dicen que es un proceso. Cada paso que han dado los han llevado a esto. Ahora, les voy a hacer una pregunta, tal vez sea chistosa, con todos los proyectos que están manejando, porque vemos que siempre están ocupados, siempre están haciendo algo. ¿Cómo les alcanza el tiempo? Pues toca gastar mucho tiempo. Yo la verdad me levanto 6 de la mañana, 7 de la mañana, trabajo 2 horas, 3 horas en copublicitarias, después salgo para mi otra empresa, trabajo otro rato, trabajo un rato largo en la empresa, después mediodía otro rato, y pues no, por lo general yo me estoy acostando 10, 11 de la noche, o sea, pues por lo general toca así. Yo intento que mis fines de semana sean los más tranquilos posibles, pero pues yo la verdad soy de los que piensa el tiempo alcanza para todo. O sea, si tú te organizas y si te planteas metas rápidas, como bueno, por ejemplo eso nos pasa mucho en los congresos. Nosotros nos ponemos, el congreso es el 2, 3 y 4 de octubre. O sea, si nosotros tenemos que correr a llegarle con esa fecha. Sabemos que después del 4 de octubre ya se nos quita un peso de encima y podemos meternos en otra cosa, o podemos tener un poco más de tiempo libre mientras que se nos ocurre algo.
pero sí, el tiempo en general alcanza para todo. La verdad es que uno quema mucho tiempo en cosas, en temas personales, entonces no está mal, pero tampoco está bien que lo hagas constantemente todo el tiempo. Como tienes que aprender a invertir también muy bien tu tiempo en lo que haces. Entonces sí, esa es la manera. La respuesta es, toca darle duro y parejo el mayor tiempo que puedas. Eso es. A menos de que tengas empleados que hagan las cosas por ti, que muchas veces sí los hemos tenido, pero aún así tenemos que gastar mucho tiempo en el trabajo. Y fíjense que sin querer esa es la diferenciación entre emprendedor y empresario. Mientras uno sea emprendedor, es multitasking, de todo un poco. Acá en este camino, en estos 5 años, pues no solo hemos aprendido de organizar eventos, o de hacer una exposición de arte, o de contratar gente para una empresa como varias, sino también de otras áreas que nunca pensábamos que tendríamos que tocar, pero inevitablemente hay que entender, si no, pues te quedas por fuera y te sobrepasan, y es la gerencia, administración, contaduría. Hay muchos temas, inclusive temas jurídicos que uno no cree que tiene que tocar de fondo, pero al final tienes que de alguna manera en algún momento abordar. Entonces, en ese sentido, el emprendedor es eso, el emprendedor es multitasking, tiene que saber de todo. Estamos además y tras del hecho en un negocio que es absolutamente cambiante, que tiene que ver con innovación. Entonces nosotros tenemos que saber que ya viene la pauta de TikTok, que ya viene no sé, Instagram Shopping, para poder vender ahora entonces las entradas a través del canal de Instagram, y entender la celeridad con la que va el mundo, porque pues, si te vas quedando, pues te vas colgando, y uno se da cuenta que quien va avante sobre toda esta movida seguramente puede avanzar. Y yo creo que es un poco, hay un término que es FOMO, Fear of Missing Out, y yo vivo con ello, y es, no quiero perderme de nada, quiero entender qué pasa con el mundo y con la sociedad. Y eso es un poco justamente la base de la publicidad, un entendimiento cultural, sociológico de la gente, de la humanidad, del comercio. Y bajo esas dinámicas, pues tú puedes andar y controlar el tiempo, trabajar, organizarte. Nosotros tenemos, creo que cada uno al menos, y conectamos en 3 proyectos, pero tenemos 5 proyectos. Entonces, cuando uno se encuentra con alguien que tiene 10, 20 socios de más de 30 empresas, y ahí uno se vuelve loco y dice cómo organizan una agenda, cómo trabajan, pero la gente puede y tiene también calidad de vida. A veces hay una persona con un solo proyecto y no tiene vida, y hay gente con 30 y se la puede llevar mejor. Es cómo se organice, cómo suelta, cómo delega, cómo administra su tiempo, y al final todo se puede en la medida también del gusto y de la pasión que lo tenga. Creo que vivimos, José y yo, por fortuna, haciendo lo que nos gusta, entonces en esa medida uno no le pone límites. Si estuvieses en un lugar donde no te guste lo que haces, pues definitivamente pues no vas a crecer y no vas a sentir que vas a evolucionar. Dicho esto, pues hay metas, hay objetivos, pues, en los términos en marketing, KPIs, que uno tiene y que va a cumplir, y seguramente trazados y con buen trabajo los va a lograr, y todo es, sí, organización bajo el tiempo, tal cual. Bueno, nosotros sí nos interesa bastante lo del tiempo, porque uno a veces como que tiene tantas cosas en la cabeza que no puede organizarlo, y creo que sí es como un poco lo que ustedes dicen, tratar de organizar por horas, como de dedicar tiempos bien definidos, y tampoco perder la calidad de vida, porque pues, y hacer lo que le gusta a uno. Yo creo que eso es como lo más importante. Sí, yo, por ejemplo, yo en la mañana es en el momento que me levanto y me baño y me visto, es en el momento en que yo organizo todo mi día. O sea, organizo como tengo que hacer esto, y lo voy anotando para ya organizarme para todo el día, porque hay momentos en los que sí no sirvo para, o sea, hay momentos que para organizarme no me funciona. Entonces sí, eso es como que lo vayan buscando entre ustedes cuál es su mejor momento para organizarse y demás, porque pues hay gente que se quiere exigir todo el tiempo, y pues no, hay momentos en donde la gente no es útil, ¿no? Entonces tienes que aprovechar, tienes que ir dándote cuenta cuáles son esos momentos tuyos. Es verdad, todo lo que dicen. Es cuestión de planearse, por lo menos yo siempre tengo la agenda, todo anotado. Otra pregunta sería, ¿qué deberían tener en cuenta los publicistas a la hora de arriesgarse
a crear un propio proyecto, como lo veníamos hablando, relacionado con el mundo de la creatividad. José, ¿usted le da o yo le doy? ¿Eres usted? Y yo lo complemento. Bueno, no, pues fíjense que, digamos que a veces, yo estoy en contra de ese imaginario que ahora ha puesto esta sociedad actual, que solo hay que emprender y ser independiente y trabajar, que a veces no es tan fácil porque apenas, de hecho, las mismas estadísticas, y a mí me gusta tocarlas, y es la Cámara de Comercio dice que 9 de 10 empresas a los 5 años en Colombia cierran, y esas 9 de 10 fueron una que en 50 sobrevivió los 2 primeros años, y a los 5 pues ese 9 de 10, y a los 10 años, entonces cada vez se va cerrando la brecha por muchas circunstancias, crisis económicas como las de este año, el tema de impuestos que es absolutamente complejo y doloroso para Colombia, incentivos del mismo gobierno que a veces son invisibles, en realidad se pueden llegar en un momento, pero cuando ya estás, capitalización, fondos de inversión, hay otros escenarios, pero justamente el crecer y el momento más complicado es estos primeros años. Y en ese sentido, yo cuando alguien le dice, no, que yo quiero ser independiente y quiero tener mi propio proyecto, claro que sí se puede, y que si trabajas arduamente lo vas a lograr, porque esto requiere dedicación, pues nadie se da cuenta muchas veces de todas las horas de trasnocho, del trabajo extra time que la gente tiene para poder lograr y cumplir una meta. Pero al final de cuentas, si alguien es muy bueno en su trabajo, bajo una compañía, en una agencia, en una marca, en donde quiera que esté, pues sígalo haciendo, que también pues si su trabajo es bueno va a ser bien remunerado y también puede construir una carrera, escalar. Esto también está allí dispuesto, porque también, y creo que ahora los más jóvenes, que pues, como esta generación centennial, por los youtubers que son millonarios independientes, se han creído pues en una fórmula mágica y rápida de hacer dinero, y pues no es tan fácil. Estrellarse en el mundo es tremendamente complejo. Cuando te das cuenta ahora con la globalización que no compite solamente con otros medios nacionales u otros eventos nacionales, sino internacionales, ya seguramente en un par de años va a existir acá South by Southwest, Lollapalooza, intentó Coachella, bueno, y ya empiezas a ver que eso en una categoría de eventos empieza a formar una competencia más agresiva. Te das cuenta que el mundo te la pone más difícil, y cualquier trabajo que tengas pues va a tener unos retos mayores. Entonces el mensaje a la persona es, se puede, si quiere inténtelo, siempre está bueno probar, siempre está bueno arriesgarse en las justas medidas, pero de alguna manera tenga consideración con la realidad de este país, porque una cosa es pensar en el Shark Tank norteamericano, una cosa es pensar en el emprendedor colombiano, y no, o sea, esto no es Silicon Valley, y aquí las cosas son a otro precio, pero que se puede, con trabajo, esfuerzo y dedicación todo se logra. Sí, yo la verdad pues estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodolfo, o sea, es berraco y es complicado. Pero lo que le digo es que yo tengo un pensamiento que es como cuando nosotros nos salimos a hacer un congreso y nos salimos con unos sueños y pensamos que esa era nuestra mesa, pensamos que ya tenía las 4 patas, pero realmente solo tenía una y se nos estaba cayendo la mesa. Entonces yo le digo al emprendedor es que mientras que nosotros hacíamos clic, hicimos cursos, vendíamos notas, hacíamos un montón de cosas para poder sostener la pata, para poder sostener la mesa. Entonces lo que yo le digo a un emprendedor, a una persona que quiere emprender, es que si su idea es vender medias, vaya pensando cómo vender camisas. ¿Sí? O sea, vaya de una vez, vaya pensando cuántas patas puede tener su mesa. Porque esa es la forma que usted, y eso fue algo que dijo Rodolfo, hay empresas que nacieron siendo una cosa y terminaron siendo otra. Y ese es el camino, y ese es un camino muy claro del emprendimiento. Entonces es eso, que sea inquieto y que se le vayan ocurriendo más y más cosas, porque si no, pues, o tienes que tener una idea muy, muy buena, tremenda, para que te quedes solo en ella, o tienes que seguir haciendo más cosas. Así de sencillo es. Entonces ese es mi consejo.
definitivamente en el camino se aprende, ¿no? Pues igualmente hay lo que tú decías, hay muchas empresas que se tuvieron que transformar y adaptarse a otras cosas que seguramente inicialmente no pensaban. Entonces yo creo que es muy clave tener eso en cuenta cuando uno quiere desarrollar un proyecto independiente, porque claro, está chévere arriesgarse, pero tenga en cuenta que hay que mirar para poder transformarse y adaptarse pues a lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos de que pues en publicidad hay que saber de todo. Entonces, también creo que es un plus que pueden tener los publicistas, pero pues que hay que saber aprovecharlo. Bueno, ya relacionado como a la industria publicitaria colombiana, pues no es secreto que muchas marcas prefieren evitar hablar de temas sociales. Sabemos que ustedes, digamos, sí tienen como posturas muy paradas en cuanto a estas cosas y nos gustaría preguntarles cómo creen que se puede transformar la publicidad acá en Colombia en pro de cambios sociales. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos vemos que las marcas apoyan movimientos sociales. Por ejemplo, el Black Lives Matter fue apoyado por marcas muy grandes, pero eso no sucede acá en Colombia. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se puede empezar a desarrollar ese cambio? Sí, digamos que acá, o sea, todo lo que sucede en el mundo, al final, o en el mundo, en el primer mundo termina aterrizando de alguna manera aquí para Latinoamérica, y seguramente es un proceso y va a tomar unos años en los cuales pues esa identidad de muchas marcas va a estar muy afinada con el colombiano, en nuestro caso de a pie, donde va a haber empatía, afinidad seguramente por justamente estos temas sociales, ambientales. Y es complicado porque las principales marcas, de alguna manera, o las grandes marcas, en la medida que se han salido un poquito de lo seguro, pues aquí los medios amarillistas, la ignorancia del mismo país, de la gente, ha hecho unos juicios, entonces sí saben, pero que muchas veces negativizan y ponen contra la pared al director de mercadeo o al equipo de mercadeo o de publicidad que intentó hacer algo diferente. Pero poco a poco, esto es un asunto de largo plazo en lo que una marca se va involucrando con el Día del Orgullo Gay, pero en otro momento está apoyando a unas entidades sociales y de alguna manera es lograble. Evidentemente, nosotros como somos independientes, no tenemos un techo, no tenemos pues un lineamiento global, ni mucho más cercano a un tema corporativo, pues podemos hacer pensar. Sin embargo, pues en lo social y podemos ser más cercanos a ello. Lo que sí siento es que hay una nueva generación dentro de la publicidad y mercadeo que un poco más va por fuera de lo seguro. Entonces, de pronto, unas antiguas generaciones habían, insisto, sido satanizadas, habían perdido justamente gente su trabajo por ahí, intentar hacer algo diferente. Pero ahora, como el mundo va en ese orden de creer, apoyar, de ir con un sentido más humano de la sociedad, seguramente va a ocurrir. Y estas nuevas generaciones son gente más millennial y próximamente centennial, que va a decir, oiga, ¿por qué no la marca está unida a una causa con los líderes sociales? ¿Por qué no esto atañe justamente a las madres cabezas de familia o X o mil razones que justamente en este país hay por montones para apoyar, pero obedece al tiempo, a la educación, a la cultura, a un asunto generacional y insisto, será solo el tiempo el que lo dirá y en unos años veremos que ya muy marcas afines a nosotros, Ramo, Bavaria misma va a estar tocando temas muy sensibles que nunca imaginábamos que iban a tocar y eso pues va a ser absolutamente increíble. Creo yo, ese es mi punto de vista. No, totalmente. Entonces, yo estoy de acuerdo con Rodolfo en ese punto. Es un proceso. Este año vimos una marca como Claro. Claro es la marca más grande de telecomunicaciones del país. Es la que tiene casi todo el mercado y la vimos apoyando muy fuertemente a todo el movimiento LGTBIQ+. ¿Sí? Entonces ahí ya se pueden dar cuenta cómo va haciendo este proceso. Entonces, sí, lo que dice Rodolfo, o sea, en unos años vamos a ver a las grandes marcas apoyando
problemas más fuertes donde al colombiano de a pie le interesen, ¿sí? Porque para allá van las marcas van acompañando a sus consumidores. Entonces seguramente lo vamos a ver. Que hay temas políticos, sí, y lo van a seguir, y van a seguir estando también. De pronto incomoden, como ya incomodan algunos. Entonces es un tema de tiempo y de generaciones que va a ir pasando. Bueno, nos alegra escuchar que sí estamos próximos a empezar a ver eso, porque nos gusta mucho que se vea eso en las marcas, y a veces hablamos en el programa en vivo y decimos, pero ¿por qué no hablan? Obviamente hay un conflicto pues de intereses y todo, pero sí nos parece pues interesante desde el punto de vista de ustedes, porque entonces sí hay esperanza para ese cambio en la industria, en donde las marcas sean un poquito más humanas, sobre todo con tantas cosas que suceden en Colombia, como bien lo decía Rodolfo. Total. Así va a ser, seguro. Sí, bueno, ya para terminar este podcast, queremos agradecerles muchísimo por hacer parte de este crecimiento. Y si quisieran darnos sus contactos, donde las personas pueden encontrarlos, sus redes sociales, o algo que estén haciendo en este momento. Bueno, no, pues a mí me pueden en mis redes personales, casi todas son @JoseSopo. En Facebook también estoy como José Sopo. Para si nos quieren buscar para copublicitarias, Rodolfo y yo manejamos el mismo mail, que es info@copublicitarias.com. Y para mi empresa se llama @esto es tremendo, que es una agencia de experiencias y de BTL y contenido. Y ya, esa sería la manera de buscarnos. Aceptamos cualquier invitación, porque así como nos dieron la mano hace muchos años y nos la siguen dando, aquí estamos nosotros para darle la mano a cualquiera que quiera nuestra ayuda. Y bueno, de mi lado, yo estoy en redes sociales en Instagram como fito.bg, y desde luego las redes de los proyectos @copublicitarias, @congresoadictos, @movimiento click. Y ahora también estoy con un proyecto que es MDA Latam, que es marketing digital, educación, que está buenísimo para que quien no lo conoce le eche un ojo, @MDA Latam con M. Y no, básicamente lo mismo, o sea, a las órdenes de ustedes. No crean que es difícil acercarse, todos somos humanos, y a veces uno piensa que algunas personas, porque están en un cargo, en una situación, en un puesto de mando, pero resulta que a veces son las más fáciles y son las más cercanas, y a veces hasta las menos ocupadas para poderlas abordar. Entonces, todo lo que se propongan es posible, desde en la medida de lo que uno lo intente. Esto suena medio clichésudo, pero a veces no es dinero. Nosotros de verdad no teníamos ni respaldo financiero, ni familias millonarias, ni nada, pero con un trabajo arduo y muy buenos contactos, desde luego relaciones públicas de altísimo nivel para lograr contactos valiosísimos, y sin duda un trabajo arduo, que el trabajo hable por uno, construir un buen nombre, ¿no? La reputación vale oro. Y desde luego, cuando tú haces todo esto y te rodeas de gente trabajadora, emprendedora, con ganas, eso te inunda la cabeza. Te ves en un momento en el que dices, estoy con empresarios, emprendedores, con gente que está haciendo, y siento una presión interesante de también andar a ese ritmo. Si te rodeas de vagos, del que no quiere, del fresco de la clase, del cómodo, del que va por la vida en una zona de confort, pues vas en ese ritmo. Pero rodéate de gente chévere, gente también positiva, gente con buenos propósitos, constructiva, y seguro te va a ir bien. Eso es. Y nada, chicas, Juliana, Vivian, de verdad que gracias por esta invitación a este espacio, y a toda la audiencia. Ojalá este mensaje, que así a grosso modo pues da unas luces de lo que hemos hecho, pues es un montón de carreta, pero sí, repito o repetimos, es el principio de algo. Esto de verdad que hasta ahora empieza. Claro que sí, generen valor, y seguramente les va a ir muy bien. Bueno, esperamos que a ustedes también se les crezca un montón más este proyecto, que ya lleva bastante tiempo, pero yo sé que va a crecer mucho, porque sí los veo como muy enfocados, y además, pues básicamente ella es muy conocida en Latinoamérica y no solo en Colombia. Entonces
felicidades a ustedes y muchas gracias por atender a nuestro llamado y pues por contarnos un poquito más sobre pues todas estas experiencias que nos enseñan muchísimo. Y también gracias a los que nos están escuchando. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram @radiotelling. Y también síganos en la plataforma desde la que nos estén escuchando. Estamos en Spotify, en SoundCloud, en iVoox y también en YouTube, donde nos pueden ver y escuchar. Entonces compartan también el contenido con sus amigos para llegar a más gente y no siendo más, pues hasta el próximo episodio. Radio Telling. Conectando la academia con la industria.